Buenas tardes, yo les voy a hablar un poquito sobre cómo era la vida y la educación en la época del Renacimiento, empezando un poquito con la perspectiva de un filósofo de ese tiempo que era Montaigne, el cual, hablando de la vida, él pensaba que se debía vivir una vida feliz pese a las problemáticas que se presentan en ese momento, y de una manera muy sencilla y muy humilde, que era valorar la vida sin muchos lujos, viviendo humildemente. A su vez pensaba y veía que los humanos debían vivir una vida plena y feliz en el aspecto terrenal, ya que como en esa época todavía regía mucho el aspecto de la religión en la vida diaria, él pensaba que también era como un deber de las personas vivir una vida feliz en el día a día, en la tierra, y sobre todo que pudieran hablar libremente sobre los temas que ellos pensaran, y sobre todo que nos hacen humanos, como nuestro cuerpo. Y hablando un poquito sobre el conocimiento y sobre la verdad que había en ese tiempo, era que él pensaba que era adecuado usar la razón frente a la autoridad, ya que en ese tiempo todavía se regía mucho en base a los conocimientos que había por el tema del dogmatismo. Y también otro aspecto muy importante que consideraba el filósofo era que en ese tiempo a él le ayudó mucho que le incentivaran desde chico crecer con los valores tanto morales como éticos. Él criticó mucho la manera tradicional en la que se llevaba a cabo las enseñanzas de la época, que era de una manera escolástica. Y aparte que había mucho el pensamiento medieval basado en la integración de la fe y la razón, era que les comentabas un poco. Y hablando un poco ya principalmente de la educación, en ese tiempo se estudiaban dos campos principalmente, originariamente pues en esa época en Italia, que era el humanismo y el escolaticismo. El humanismo, que era básicamente el estudio para que las personas pudieran pensar de manera libre y más enfocada en la razón, y el escolaticismo, que era en ese tiempo todavía una manera de dar clases de manera tradicional, en el que el maestro era el que mandaba y lo que él decía era incuestionable en aspecto de igual de contenidos y lo de la época. El rol de los alumnos también en el Renacimiento era de aprendiz solamente, ya que en esa época importaba más el aspecto lingüístico y retórico, que significan el poder decir la información sin cambiarle nada. Por otra parte, el rol de los maestros, ellos buscaban que los alumnos formaran sus propias ideas, dejando atrás lo que existía de la época del medioevo, que ellos pudieran formar sus propias ideas y que las supieran exponer de la mejor manera, con el fin de que desarrollaran un pensamiento crítico sobre la vida y el conocimiento, que es en esta etapa donde los maestros están buscando esto, es lo que realmente le da la razón de ser a la época del Renacimiento. En cuanto a los contenidos y actividades que había en la época, pues se enfocaban principalmente en el dominio del lenguaje y la estructura del mismo, cómo estaban conformadas las oraciones y la manera de hablar correctamente. Y aparte otros temas que eran principales también en la época eran la naturaleza, y que se enfocaba mucho en la biología, en la física y en la ética como parte de la filosofía también. También se quería que los contenidos, esto me da mucho la atención, eran como un tipo de instrumento. Por ejemplo, si hablabas correctamente, creían que se te abrían muchas oportunidades en ese momento, tanto laboralmente como socialmente. Y la relación que tiene la educación con la vida de esa época es que el Renacimiento era la respuesta para dejar atrás la época medieval, y sobre todo que se dieran la oportunidad de cuestionar las cosas, que era lo más importante que buscaba también las personas empezaron a hacer en esa época. Y entonces también, por otro lado,
la educación se trasladaba mucho a cómo era el tipo de vida antes de que prevaleciera bien la época del Renacimiento, que era, por ejemplo, las figuras autoritarias de la época medieval se trasladaban mucho al tema de la escuela, como por ejemplo era la autoridad eclesiástica, era el director, los militares eran los maestros, los cuales sus métodos eran incuestionables. Por ejemplo, si te portabas mal, tenías tu castigo, que era igual como si alguien cometiera un delito y fuera a la cárcel. Y también aparte, las jornadas de trabajo se traducían en jornadas escolares, que es donde se relacionaba mucho. Y pues aparte que, como se mencionó anteriormente, las verdades eran básicamente por el tema del dogma y la fe, igualito que en la escuela, que era lo que el profesor decía, y no había manera de cuestionar si estaba correcto o no. O sea, simplemente tenías que hacerte la idea de que lo que te estaba diciendo el maestro, así era la manera de que se debían pensar y hacer las cosas también. Conclusión, la educación tenía que cambiar su forma de enseñar, dar más participación a los alumnos y permitirles criticar los contenidos para que tuvieran una mentalidad para que encajara mejor, con el tipo de persona que el Renacimiento quería formar en su nueva sociedad. Y por último, me gustaría terminar con una frase que me llama mucho la atención, que siento que define principalmente esta época del Renacimiento, que es: no puede haber un hombre de pensamiento libre salió de una escuela tradicional. Mi nombre es Juan Manuel Ruiz y muchas gracias.